sino porque me he apuntado aquí fugazmente algunas notas para decir. Ante todo, muchas gracias. Me encuentro un poco sobrepasado y algo conmovido. He recibido algunos premios a lo largo de mi carrera, pero siempre por trabajos concretos, no una cosa tan grande como la paz y la justicia. Uno siente que no ha hecho méritos suficientes como para merecer algo tan grande, sobre todo cuando hay tanta gente todos los días dejándose la piel para realmente construir y trabajar por un mundo mejor y por el cambio. Aún así, y a pesar de estar convencido de que no lo merezco, lo acepto y me lo llevaré a casa y le contaré a mi hija que sí que lo merezco. Quería contar algo que cuento muchas veces, que he contado alguna otra vez, y es una historia que tiene su origen en unas mujeres trabajadoras en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, en Boston. Unas mujeres que protestaban por sus derechos laborales, y estas trabajadoras salían en Boston con unas pancartas que decían: queremos el pan pero también las rosas. Y es una protesta y un lema para una protesta que a mí me ha conmovido siempre particularmente. Porque es cierto que todos tenemos derecho al pan, todos tenemos derecho a un trabajo digno, todos tenemos derecho a un techo digno, todos tenemos derecho a un hogar del que nadie nos desahucie, todos tenemos derecho a unas mínimas condiciones vitales para subsistir, pero además tenemos derecho a las rosas. Todos tenemos derecho a esos otros aspectos de la vida que hacen que la vida no sea la mera subsistencia. Tenemos derecho a tener el tiempo de amar, tenemos derecho a tener el tiempo de leer una buena novela, de bailar con la persona de la que estamos enamorados, tenemos el derecho de escuchar una buena canción, de disfrutar de una buena obra de arte, de una obra de teatro, de un ballet, de un cuadro. Todos tenemos derecho de perder el tiempo, de encontrar el tiempo para disfrutar de todos aquellos aspectos de la vida que hacen que la vida realmente merezca la pena y sea más que la mera subsistencia. Nosotros, la gente que nos dedicamos al arte, de alguna manera, algunas veces, nos dedicamos a fabricar y construir esas rosas. Esas rosas que son esos pequeños fragmentos que hacen que la vida de los otros y la nuestra propia tenga sentido. O sea, cuanto menos, más vivible. Muchos insisten en hacernos creer que todos esos aspectos que tienen que ver con las rosas son superfluos e innecesarios, son lujos de los que se puede prescindir, limitando de esa manera la vida a un mero ejercicio casi animal de subsistencia, de continuar para sobrevivir. Pero vivir no es sobrevivir, vivir es mucho más. Y cuando miramos a los refugiados, a veces, por poner un ejemplo, en los refugiados, a veces parece que nos conformamos con que ellos simplemente subsistan. Y parece que a veces en Europa, en una cierta Europa opulenta, nos congratulamos de nuestra generosidad por permitirles subsistir en nefastas condiciones, porque somos tan generosos que les damos ese espacio para que subsistan. Un espacio que, si nos fuera concedido a nosotros, excluyendo todo lo demás, no nos gustaría demasiado. A veces el arte sirve para arrojar luz a esos aspectos de la vida que normalmente no se ven. A veces el arte, el cine, el teatro, sirve para ver lo que permanece invisible. Y me gusta pensar que alguna vez, de alguna manera, yo he podido contribuir a que eso sea así, o a hacer piezas teatrales o películas que hayan podido arrojar alguna luz sobre esos aspectos de la vida que permanecen invisibles. Puyoria comentaba, hablaba de mis cualidades exageradamente, las cualidades que amerito para recibir este premio, y algunas de esas películas, algunas de esas obras de arte que yo creo que nos hacen a todos más grandes y más dignos y que arrojan luz sobre esos aspectos invisibles de la vida, las ha hecho Montse Armendáriz, y ella ha sido productora de muchas de esas películas, ¿no? Creo que no son estos tiempos unos tiempos hermosos en Europa, son unos tiempos donde es difícil llevar adelante los derechos humanos y la defensa por los derechos humanos. Creo que hemos cebado durante mucho tiempo, hemos echado abono, hemos puesto el sustrato sobre el que está creciendo el fascismo, y como si no hubiéramos aprendido nada de la historia, pensamos que de momento cumple una función y ya se le parará los pies. Pero el fascismo no se le para los pies.
El fascismo es un monstruo que crece, que luego es muy difícil de frenar. Y en el trato a los migrantes, en el trato a los refugiados, creo que será la forma en la que futuras generaciones mirarán nuestra época, mirarán nuestro tiempo. Lo que Europa está haciendo con los refugiados y los migrantes es posiblemente una de las cuestiones por las que seremos juzgados en el futuro. Creo que no podemos estar tranquilos y considerarnos una sociedad avanzada y democrática dando el trato que estamos dando a los refugiados, a gente que está huyendo de la guerra, de unos conflictos en los que no podemos pensar que no tenemos nada que ver. Y dos cositas más. Cuando el arte pretende arrojar luz a todas estas cuestiones, al trato que estamos dando a los refugiados o a cualquier otra cuestión que implique una crítica, una protesta, una mirada distinta, es muy importante que esas miradas estén protegidas por todos nosotros. Miradas que nos pueden parecer más acertadas o más erróneas, pero que no dejan de ser la ficción de una obra de arte, y es importante que todas las miradas y todas las opiniones estén protegidas y que todos tengamos la libertad y la tranquilidad de que podemos hacerlo. Hace 2 años, en una gala de premios, la gala sucedía, una gala de premios del cine español, la gala sucedía mientras 2 compañeros estaban en la cárcel, nada menos que habían pasado por la Audiencia Nacional, acusados de terrorismo por hacer una obra de teatro. Vivimos unos tiempos en el que unos titiriteros pueden entrar en la cárcel acusados de terrorismo por hacer una ficción, por hacer una obra de teatro. Creo que el arte, la ficción, solo puede ser encarcelada en regímenes que nada tienen que ver con un sistema democrático. Y eso no es una cuestión gremial que debamos defender solamente las personas que nos dedicamos a hacer arte o a cuidar y expresar de las opiniones, sino que creo que es algo que nos concierne a todos. Y especialmente a todos aquellos que alardean de la defensa de los derechos humanos y de respetar las opiniones de todo el mundo. Quería cerrar con una cita de Federico García Lorca, que cito de memoria, la he estado escribiendo justo ahora un poco de memoria, pero que creo que decía así: un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Igual que el teatro que no recoge el sentir popular, el drama de sus gentes, el color genuino de su espíritu y su paisaje, con risa o con llanto, ese teatro no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juegos, o sitio para hacer esa horrible cosa que llaman matar el tiempo. Muchísimas gracias.